Fecha de su fundación el año 33 y dice que Jesucristo fue su fundador. Eso es cierto, solo que en el sentido de toda denominación cristiana puede buscar su origen en la iglesia fundada por Cristo. En cuanto a su organización y las doctrinas que la hacen tan diferente de la iglesia primitiva, es difícil fijar la fecha de su fundación. Debe recordar que durante más de 1000 años la iglesia no era católica, ni ortodoxa griega, ni protestante, sino sencillamente cristiana. La decadencia de la iglesia comenzó cuando millares de personas fueron recibidas como miembros sin haberse convertido. Solo añadían a su fe a los dioses paganos la adoración del Dios de los cristianos. Hombres ambiciosos y sin escrúpulos buscaban puestos en la iglesia para obtener influencia social y política o para disfrutar de los privilegios que el Estado proveía para el clero. Así los ritos, ceremonias y creencias del paganismo se infiltraban en la iglesia cristiana. Los verdaderos hombres de Dios protestaban enérgicamente contra tales cosas. A continuación vamos a darle tiempo a los hermanos que también van a refutar cada doctrina falsa de la Iglesia Católica Romana y nuestros hermanos con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, como primera falsa doctrina tenemos lo que llaman el purgatorio. Lo tenemos aquí. El primer tema, ¿verdad? Esta herejía católica enseña que el purgatorio es un infierno temporal donde las almas van a purificarse por sus pecados por un tiempo, ¿verdad? La podemos refutar con el texto de Hebreos 9:27, que dice que de manera que todo está establecido, que todos los hombres mueran una sola vez, y después vengan de esto a juicio. Amén. Otra de las herejías de la Iglesia Católica, falsas doctrinas, es la de María intercesora. La Iglesia Católica enseña que, que María es la que puede interceder por nosotros. Esta enseñanza se basa en el texto de Juan 2, al 1 al 4, donde dice que María, los discípulos se le acercan a María y le preguntan que se les había acabado el vino, y los discípulos van y le preguntan a María qué van a hacer. Entonces ella los manda con Jesús. Entonces de ese versículo ellos se basan a que María intercede por nosotros, ¿verdad? Pero en Timoteo 2:5 dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi hermano Marlon. Amén. Que le bendiga, hermanos. A mí me toca el punto de culto a imágenes y reliquias. Como casi la mayoría, el 99% saben que la Iglesia Católica adora a imágenes y reliquias, y eso lo podemos refutar en la Biblia, en Éxodo 20:4-5, donde dice que no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni lo que está debajo de las aguas. Entonces, ellos adoran tanto a vírgenes en cada pueblo, en cada nación, tiene su santo. Yo creo que ustedes conocen de su pueblo, cada pueblo tiene su santo, y ellos adoran y tienen sus fiestas patronales. Eso la Biblia no lo permite. Y también dicen que María reina del universo. Esa es otra doctrina, porque dice que ellos, que cuando María falleció, Jesucristo llevó a María en cuerpo y alma al cielo. Eso no lo podemos decir así, porque en Daniel 4:37 dice que donde Nabucodonosor alaba, dice, y engrandece y glorifico el Rey del cielo. Quiere decir que él mismo, como pagano y como persona, él entendía que él es el único Rey del cielo y no hay otro Rey nada más que Jesucristo el Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos. Como ya venimos hablando, ¿verdad?, acerca de las falsas doctrinas. Hay otra doctrina que es la canonización de los santos.
esta es una de las doctrinas, ¿verdad?, que recientemente se ha incluido en la iglesia. Esta doctrina enseña que una persona después de haber muerto se le hace una investigación y si se comprueba que esta persona fue un mártir, sufrió como mártir o hizo 1 o 2 milagros, lo exaltan, lo ponen en un lugar de honra y esos santos se les da culto. Y viene a caer lo mismo que en el culto a imágenes y reliquias. En la canonización de los santos, ellos lo usan como un medio de intercesor para Dios. Y lo refutamos con Romanos 8:34, donde dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también intercede, resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Así que no necesitamos canonizar a otro santo para que interceda, porque Jesucristo mismo es nuestro intercesor. Y otro de la falsa enseñanza es la misa, que se usa, ¿verdad? Cada vez que hay una reunión en la Iglesia Católica, ellos hacen la misa, y prácticamente la misa para ellos es un sacrificio. Ellos dicen que afirman en la misa repetir el mismo sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo refutamos en Hebreos 7:27, donde dice que Él no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En la misa ellos toman lo que sucedió en la cruz del Calvario para volver a ofrecerlo y así obtener el perdón de los pecados. También lo pueden encontrar en Hebreos 10 del 11 al 12, Hebreos 9:28, Hebreos 10:18, donde nos habla que Jesucristo ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Amén. Buenos días, hermanos. No vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el celibato. Es otra de las doctrinas que la Iglesia Católica Romana lo tiene. Bueno, el celibato se refiere a aquellos que no se casan, se quedan solo a lo largo de su vida. Una de las imposiciones de la Iglesia Católica Romana hacia sus ministros es el requisito de mantenerse célibe a lo largo de su vida. En el año 1123 después de Cristo, se estableció como una norma de la Iglesia Católica Romana que sus sacerdotes no debían casarse. Y ellos se basan en la vida de Jesús cuando dijo: pues hay eunucos que nacieron desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ellos creen que por ser sacerdotes tienen la obligación de practicar el celibato por causa de Dios, pero claramente vemos que Jesús no obligó, dijo que el que sea capaz. Para los sacerdotes católicos esta práctica es obligatorio. Y como nosotros lo podemos refutar en 1 de Timoteo 3:2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Y como vemos que Dios mismo instituyó el matrimonio antes de la caída del hombre y afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Amén. Y otro más, que es el bautismo de los niños. Es otra verdad de las falsas doctrinas que ellos enseñan. Esto, ¿verdad?, los 7 sacramentos, esta doctrina fue decretada en el año 1160 después de Cristo. Uno de los sacramentos, ¿verdad?, es el bautismo de los niños. Según la doctrina de ellos dice: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también un nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y de ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios, sino que si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento.
Lo podemos refutar en Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos ver, un infante no puede creer en el Evangelio ni arrepentirse, puesto que él es un ser inocente, que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay que creer en el Evangelio y arrepentirse del pecado primero, para después dar fe de la nueva vida mediante en el bautismo en agua. Este es el orden que Cristo estableció para el bautismo. Amén. Hermano. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos. A mí me tocó lo que es la transubstanciación y nosotros lo conocemos como la Santa Cena. El Papa bendice el pan y el vino y automáticamente se transforman en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos un texto bíblico donde lo podemos refutar, que es 1 Corintios 11:24, que dice que, y habiendo dado gracias, él partió y él dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partir, haced esto en memoria de mí. Quiere decir que nosotros lo hacemos simbólicamente de que estuviéramos comiendo de él. Esto es en 1 Corintios 11:24, y vemos que también me tocó la doctrina de la Virgen María Perpetua, que también dice que entre la Iglesia Católica Romana es una controversia con nosotros, supuestamente, porque ellos creen de que la Virgen María quedó virgen para siempre, que ella tuvo a su hijo Jesucristo, pero que ella quedó virgen. La otra de las falsas doctrinas, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Ellos creen que es la única Iglesia Católica santa y apostólica, es la Iglesia universal y fuera de ella no hay salvación, dicen ellos. Pero dice, dice acá, la Iglesia universal se compone de todos los que han nacido de nuevo, o sea, los que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos refutarlo también en Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso nos dice la palabra del Señor, y que el Señor les bendiga, y Amén. mi hermano con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. A mí me tocó María, Madre de Dios. Los católicos dicen que María es Madre de Dios, pero nosotros sabemos claramente que Dios no tiene madre. Él es antes y el final. Entonces, yo refuté aquí en Juan 1 al 3, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También dice que el Papa es el vicario de Cristo. Nosotros sabemos claramente que solamente Cristo es el único Dios verdadero. No hay ningún hombre aquí en la tierra que pueda representar a Cristo, porque el único Dios verdadero es Cristo. Entonces nosotros lo refutamos en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Otra de las falsas doctrinas es la venta de indulgencias. Esto era muy común en el siglo XVI. La palabra indulgencia se deriva de la palabra indulgente, que también significa conceder. En ese tiempo solamente los papas, los obispos y los sacerdotes concedían. Dicho esto, era como un tipo papel que a lucrar dinero a la iglesia.
Pero nosotros sabemos, como nos lo dice la palabra en Efesios 2:8, donde dice, porque por gracia, perdón hermano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. La otra falsa doctrina es Pedro, fundador de la iglesia. Ellos se basan cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia, pero no se refería literalmente a Lucas, sino que se refería a la fe que tenía. Por tanto, esto lo refutamos también en Efesios 2:20, donde dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También en Efesios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén, hermano. A mí me tocó la confesión auricular en el año 2215 después de Cristo. En la Iglesia Católica, para recibir el perdón de los pecados, se deben confesar todos los pecados de acción, palabra o pensamiento, y que contribuya a preparar el camino para el perdón. Reconocimiento de Dios como el Ser Supremo, digno de gratitud, alabanza, y contra quien al faltar el hombre peca. Y reconocimiento delante de Dios de la culpa por una infracción cometida, con miras a obtener el perdón. Y le reputamos aquí en Salmo 32, Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que yo hizo en esa confesión auricular. Ahora, me tocaba la salvación por medio de las buenas obras. De las buenas obras hablamos de la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. Y son el resultado normal, lo es el fruto en un árbol. Revelan la actividad divina en el hombre regenerado. Nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el que lo portamos aquí en Tito capítulo 3, versículo 5. Amén, hermano. Otra de las falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana es la Inmaculada Concepción de María. La palabra de Dios dice que, el apóstol Pablo hablando dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos nosotros nacimos de un padre y de una madre, por lo tanto María también. Y aún María en Lucas capítulo 1 versículo 46 y 47, ella misma da a conocer y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aún María reconoció que necesitaba ella un Salvador. La otra falsa doctrina del catolicismo romano es la señal de la cruz. Hacerse la señal de la cruz para un católico romano tiene mucho significado. Una de ellas es cuando ellos hacen la señal de la cruz, es dándose a entender que ellos le pertenecen a Cristo, que ellos son hijos de Dios. Mas la palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no porque el católico romano se hace la señal de la cruz, le pertenece su vida a Cristo. Amén. Esto ha sido lo que nosotros hemos hecho. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?
Y como les había dicho, estas son parte de las falsas doctrinas del catolicismo romano, porque hay muchísimas. Amén. Que el Señor les bendiga. Si tienen alguna pregunta, amén. Y si podemos contestarla, gloria al Señor. Y si no, la próxima semana, con mucho gusto, le traemos la respuesta. Amén. Tienen 15 minutos. Yo solo tengo una pregunta, que el hermano dijo que la Virgen María que no es madre de Dios. Bueno, la Biblia enseña que Dios no tiene principio ni fin. Por lo tanto, Dios es el creador del universo. Por lo tanto, no hubo otro Dios quien lo creó. Porque